Les doy la bienvenida a un nuevo debate de la Fundación Espacio Público, el caso Assange, mordaza al periodismo. Les habla Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política. Hace 6 años publica un libro disponible en la red que entiende Wikileaks como un prototipo de cuarto poder en red que nos atañe a todos y a todas defender. Una prensa de código libre y abierto que actualiza y resetea el periodismo de investigación del siglo XXI. En 2010, tras una trayectoria previa muy interesante, Wikileaks liberó la mayor filtración habida en la historia, los cables de las guerras de Irak y Afganistán y luego del Departamento de Estado norteamericano. Nos interpeló entonces como ciudadanía digital que tiene acceso a bases de datos cruciales para defender la democracia. Gracias a la soldado Chelsea Manning supimos que en esos conflictos murieron una media diaria de 31 civiles durante un periodo de 6 años. Después, Wikileaks demostró que las embajadas de Estados Unidos tejían una red global de espionaje. Wikileaks daba la cara por nosotros y nosotras y nos invitaba a liberar los datos que desnudan el poder ilegítimo, el que se blinda en la opacidad. Nos incitaba a colaborar con los periodistas profesionales para forjar un contrapoder mancomunado. No era solo el volumen de información, sino su alcance transnacional lo que convertía aquello en una propuesta de transparencia global. Una década después, abordamos hoy con nuestros invitados e invitadas la posible extradición de Julian Assange que se decidirá en Londres el próximo 4 de enero. Si esto ocurre, se arriesgaría a una condena de 175 años en la misma prisión que aloja a una bomber o al narcotraficante Chapo Guzmán. Esa condena se sumaría a 10 años de persecución jurídica, de los que pasó 7 asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Más allá de la vulneración de derechos humanos que supone el caso Assange, reconocida por altos representantes de la ONU y prestigiosas instancias internacionales, la extradición de quien ha sido nominado al Nobel de la Paz podría suponer el fin del derecho de asilo, una mordaza letal para el periodismo de investigación que combate las mentiras del poder, el régimen de las fake news que ahora padecemos. Y no menos importante, estaríamos desnudos e inermes ante el espionaje y la monitorización corporativa de todas nuestras comunicaciones, algo que denunció Edward Snowden en 2013. Para hablar de ellos y de todo ello, contamos hoy con excelentes contertulios y profesionales del periodismo. La primera de ellas, Virginia Pérez Alonso. Referencia obligada en el periodismo digital hispano, dirige el Diario Público y desde 2014 preside la plataforma en defensa de la libertad de información. En 2016, Virginia se convirtió en la primera mujer de habla hispana miembro de la Junta Ejecutiva del International Press Institute. Un placer saludarte, Virginia. ¿Qué tal, Víctor? Un placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar ahí. Y también es un honor presentar a Fidel Narváez, defensor de derechos humanos. Desde 2007 vive en el Reino Unido con su familia británico-ecuatoriana. Fue cónsul y diplomático de Ecuador en el Reino Unido entre 2010 y 2018 y durante el gobierno de Rafael Correa. Ayudó a Julian Assange a conseguir asilo político en la Embajada de Londres, que entonces dirigía y convivió con él durante su estancia. También ayudó a Edward Snowden a viajar a un refugio seguro. Gracias por estar con nosotros, Fidel. Estas peripecias y las de nuestro siguiente invitado, Chema Guijarro, se recogen en un libro de reciente publicación, El Analista. Ofrece un apasionante y esclarecedor relato de algunos hechos que aquí comentaremos. Chema Guijarro es diputado de Unidas Podemos por Alicante. Trabajó 6 años para el gobierno de Correa bajo la dirección del canciller Ricardo Patiño. Primero fue jefe de la Unidad de Análisis Político y más tarde subsecretario de Estado para Asia, África y Oceanía. Con Fidel Narváez jugó un papel clave para encontrar asilo a Assange y a Snowden. Contamos también con la presencia de la guatemalteca Renata Ávila, abogada internacional especializada en derechos humanos y tecnología. Cofundó y forma parte de los gabinetes políticos de la Progresista Internacional y de Diem 25. En la actualidad es becaria de Raza y Tecnología para el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford y ha acompañado el caso Wikileaks por más de 12 años. Renata coescribió con Sarah Harrison, abogada de Wikileaks, y la dramaturga y ciberactivista Angela Richter, otro libro imprescindible, Mujeres, Filtraciones y Wikileaks, una conversación entre estas 3 ciberactivistas involucradas en el apoyo a Wikileaks.
Es es un placer y un lujo contar con tu presencia, Renata. Gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Gracias. Y por último, y como invitado especial, conectaremos con Carlos Bayo, corresponsal de guerra que trabajó 5 años en Moscú y otros tantos en Washington. Responsable de la sección internacional en 5 diarios y exdirector de Público, en 2012 firmó con Assange un acuerdo de colaboración exclusiva con Wikileaks que aún mantiene este diario. Desde 2016 es jefe de investigación de Público. Empecemos, pues. Aunque os formularé preguntas en el orden de presentación y podéis y debéis interpelaros. Eso sí, con la brevedad a la que nos obliga el contar apenas con 1 hora. Disculpas por haber consumido tiempo en esta presentación, pero vuestras trayectorias no merecían menos. Vamos, por tanto, al lío. Virginia, en tu opinión, ¿qué crees que supuso Wikileaks para el periodismo del siglo XXI? ¿Qué aporta y qué innovaciones ha traído? ¿Qué se ha aprendido de su propuesta? Bueno, pues a ver, Wikileaks lo que consiguió fue poner patas arriba todo el escenario informativo mundial, ¿no? Fue la mayor filtración de la historia de datos gubernamentales y datos diplomáticos y, por tanto, desde esa perspectiva, supuso un antes y un después en la historia del periodismo, un antes y un después clarísimo, ¿no? Además, inauguró una era de megafiltraciones en la que varios medios, distintos medios de diferentes países, pasaban a colaborar de manera coordinada, ¿no? Algo que fue bastante novedoso y que después, bueno, digamos que se ha instaurado como una práctica periodística ya habitual. Y, por ejemplo, lo hemos visto pues, con historias que han terminado ganando el premio Pulitzer, como Los papeles de Panamá, por ejemplo, ¿no? Aparte de que, bueno, abrió, digamos, la vía para que se crearan distintas organizaciones especializadas en proteger las filtraciones, dado que las legislaciones que tenemos, específicamente en España, pero también en otros países, por desgracia todavía no protegen de una forma suficiente, más bien criminalizan a estos filtradores, alertadores, denunciantes o como queramos llamarlos, ¿no? Whistleblowers. Wikileaks hizo temblar al Pentágono, hizo comparecer a Obama, hizo temer a los poderosos y yo creo que ese es el mejor síntoma de que lo que consiguió hacer fue periodismo puro, ¿no? O sea, que fue, como decía al principio, poner patas arriba el periodismo, ¿no? O sea, al final el periodismo es esto, o sea, es buscar cosas que no se quieren contar y contarlas, ¿no? Sobre todo cuando son de interés público, y creo que no hay la menor duda de que todo lo que difundió Wikileaks era absolutamente de interés público, ¿no? Entonces, lo que se está buscando ahora con esta, bueno, con esta persecución y con el intento de extradición de Julian Assange es criminalizar lo que hacemos todos los periodistas, ¿no? O lo que deberíamos hacer todos los periodistas, que es investigar y publicar el resultado de esas investigaciones, ¿no? Víctor. Sí, ¿cómo calificarías, en tu opinión, cómo han cubierto los medios mayoritarios lo que es la figura de Assange y la propuesta de Wikileaks? Yo creo que se ha cubierto bastante regular, por ser generosa. Digamos bueno, que desde luego la repercusión del intento de condena a Assange está siendo mínimo si lo comparamos con el impacto que tuvo la publicación del Cablegate, por ejemplo, ¿no? Y a lo que me refiero es a que los medios que llegaron al acuerdo para publicar todos los cables, o sea, el primer gran bloque de cables, recordemos que fueron El País, New York Times, El Guardian, Der Spiegel y Le Monde. Creo que no me equivoco si digo que todos estos medios rentabilizaron muy bien la publicación de esta filtración y que, sin embargo, bueno, pues se les ha visto bastante callados o bastante moderados a la hora de hablar de este asunto, ¿no? No tanto de la condena que se le pide a Assange o de la posible extradición, sino de las implicaciones
que este asunto tiene para la libertad de prensa, para la libertad de información y para la libertad de expresión, ¿no? Que yo creo que es bastante grave que haya este silencio en torno a una cuestión que es de derechos fundamentales y de derechos humanos clarísima, ¿no? Aparte ya por el propio trato que está recibiendo Assange, que recordemos que está encerrado en una prisión que se le ha visto cuando tuvo que comparecer en septiembre desorientado. Bueno, o sea, no se permitió, por ejemplo, a Amnistía Internacional estar presente en aquella vista. En fin, o sea, es bastante tremendo y la respuesta, creo yo, o sea, de todos estos medios está siendo pequeña, desde luego, en comparación con lo que fue en su día, ¿no? La publicación de los cables. Sobre todo también porque hay un hecho muy importante y es que al final Estados Unidos, si consigue extraditar a Assange, lo que va a conseguir es salirse con la suya, ¿no? ¿Y a qué me refiero con salirse con la suya? Pues a que está consiguiendo lo que buscaría cualquier régimen totalitario, ¿no? O sea, que es condicionar la libertad de publicación de cualquier periodista en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esto, por hablar solo de la parte de cobertura, digamos, del juicio de Assange y de esta persecución, ¿no? Pero luego hay otra parte que yo creo que también es bastante ilustrativa de los tiempos en los que vivimos y es toda la publicidad, por decirlo de alguna manera, que se ha dado bueno, a circunstancias personales de Assange que son absolutamente colaterales, ¿no? Yo me permito recordaros que Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos, que hubo una obsesión permanente en los medios por la salud mental y la identidad de género de Chelsea Manning. En fin, o sea, que al final lo que se está haciendo es demonizar al mensajero y a través de eso envenenar el mensaje por parte de los gobiernos, ¿no? Y creo que estos medios, digamos, están colaborando bastante en todo este relato, ¿no? Sí, parece un pago bastante injusto, ¿no? A quien ha incentivado la creación de redes internacionales de medios de comunicación que colaboran con filtraciones, como tú has señalado, o que ha innovado los Dropbox, los cajones de filtraciones anónimas con las que ahora cuentan todos estos medios, ¿no? Hayan sido calificados, como tú señalabas, de desequilibrados mentales, violadores, espías digitales, o en el caso de Assange, de un desaliñado insoportable, ¿no? Insoportable de convivir con él, ¿no? Y sin embargo, resulta extraño, ¿no?, que la mayoría de medios hayan convertido una historia de héroes que podrían ser los iconos de la ciudadanía digital en el siglo XXI en otra de villanos. Pero también sorprende y que, por ejemplo, y vamos a entrar a ello ahora con los dos siguientes contertulios, que historias como la del espionaje de la compañía española UC Global en la embajada ecuatoriana ya en el periodo de Lenín Moreno, que no haya recibido mayor cobertura, ¿no?, en nuestro país, por ejemplo, porque es una novela realmente digna una novela de espías digna de ser elaborada casi como una serie televisiva, ¿no? ¿Cómo te explicas esto? Bueno, yo me lo explico de la misma manera que creo que nos deberíamos explicar todos porque no ha habido información durante casi 40 años sobre el rey Juan Carlos I, por ejemplo, ¿no? Pues son cosas que parecen así a simple vista, bueno, increíbles, ¿no? O difíciles de creer, pero son así. En España se da una circunstancia que es bastante peculiar en los medios de comunicación con respecto al tema de las libertades civiles, ¿no? Yo trabajé en un medio de comunicación en el que me llegaron a decir que hablar de derechos humanos era el equivalente a ser de izquierdas y es una frase que utilizo mucho porque creo que es enormemente ilustrativa de cuál es el estado de nuestra democracia, ¿no? Al menos el estado en los medios de comunicación y cómo afrontan este tipo de asuntos, ¿no? Primero,
es verdad que hay pocos medios y cada vez menos en la prensa, digamos, para investigar determinados asuntos, pero yo creo que la causa principal es que hay una falta de interés, ¿no? O sea, que cualquier cosa que huele a una violación de derechos o... Bueno, pues es que ni siquiera se le da la suficiente importancia, ¿no? En el tema de Assange, al final, como el juego ha sido convertirlo en un violador, ¿no? Y al final es un juego que termina dando resultado, ¿no? O sea, porque genera ese rechazo, que es lo que se busca con ese tipo de mensajes, aunque su causa haya sido archivada y ya ni siquiera exista, ¿no? Pero al final eso es lo que queda en el imaginario colectivo y digamos que genera una incomodidad a la hora de abordar informaciones sobre un personaje que termina resultando incómodo. A mí no me gusta nada el juego este de héroes o villanos, ¿no? Yo soy poco partidaria de este tipo de cosas que en general a los medios tanto les gustan, ¿no? Porque creo que al final cuando tú conviertes en héroe a alguien es tremendamente fácil que acabe siendo el villano, ¿no? Y creo que el caso de Assange es muy ilustrativo de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, este esfuerzo que han hecho determinados gobiernos por manchar la imagen y el nombre de personas que lo que han hecho ha sido un servicio a la sociedad en términos de información, ha funcionado, ¿no? Esta estrategia ha funcionado y yo creo que de cara a los medios también y que esa es una de las razones por las que estos temas no se han cubierto como debieran. Sí, quizás también en la propuesta de colaboración y de tipo de periodismo que Wikileaks avanzaba había también una crítica profunda precisamente a las relaciones con las fuentes oficiales y a los blindajes que la prensa lleva ejerciendo desde hace ya bastante tiempo con los poderes establecidos, ¿no? Pasamos, si os parece, ya a los personajes, a nuestros compañeros y a la compañera que nos acompañan y que estuvieron involucrados directa y personalmente en estos procesos que ahora hablamos. El primero sería Fidel, si me permites tutearte. Te preguntaría por qué motivos acogió Ecuador a Julian Assange en la Embajada de Londres y qué precio pagaste tú en concreto como cónsul en aquel tiempo. Bueno, mira, gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes. Los motivos por los cuales mi país protegió a Julián durante tantos años son exactamente los mismos por los cuales él ahora necesita ser protegido. Es decir, la persecución política voraz de parte de los Estados Unidos, por lo que tú has dicho en tu introducción, la revelación de atrocidades, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, tortura, espionaje, corrupción al más alto nivel. Las razones por las cuales quieren hacer de él un precedente para asustar a cualquiera que se atreva a lo mismo. Y eso fue claro desde el comienzo, ¿no? Cuando él se acerca al Ecuador a pedir protección, no habla de Suecia, no habla de una investigación por supuesta mala conducta sexual. Es muy claro al señalar que había ya en ese entonces una investigación pseudo secreta por parte de un gran jurado, que es exactamente el mismo gran jurado que ha puesto cargos en contra de él. Eso se sabía desde el comienzo, era evidente, ¿no? A través de la intimidación que hacían a testigos, en el caso de Chelsea Manning, el mismo tratamiento que se le estaba dando a Chelsea Manning de tortura, ¿no? Inhumano, era motivo suficiente para que Julián pida protección. Entonces, esas fueron las razones, ¿no? Y un país para garantizar asilo político tiene la libertad de juzgar soberanamente si considera que existe una persecución política. Pero el Ecuador se tomó muy en serio el caso y lo estudió durante meses, una vez que Julián ya estaba dentro de la embajada antes de garantizar ese asilo. Y tuvimos acercamientos con Suecia, con Reino Unido, con los propios Estados Unidos, con Australia, para comprobar que lo que decía Julián y su equipo jurídico era totalmente cierto, ¿no? Que la persecución era de Estados Unidos y lo de Suecia era simplemente una coartada. Lo que se ha demostrado ahora, totalmente, ¿no? O sea, ni Suecia ni Reino Unido estuvieron nunca interesados en hacer justicia
en caso de una investigación por supuesta mala conducta sexual. Siempre estuvieron respondiendo a la presión estadounidense para que le pongan las manos encima, como finalmente ocurrió, ¿no? Y ya en el tema personal, pues nada, hombre, para mí ha sido un privilegio haber podido ayudarlo, haber podido protegerlo en la medida de lo que mi responsabilidad, mi cargo en ese momento me lo permitía, ¿no? Uh-huh. Y ahí no hay precio alto, ahí hay siempre una experiencia de vida que me enorgullece mucho, ¿no? De lo que hizo mi país, sobre todo, no de lo que pude hacer yo a nivel personal, o aquí los contertulios, Chema, ¿no? Por supuesto, desde las más altas esferas de la política ecuatoriana para proteger a Julián, y Renata, obviamente, ¿no? En ese equipo jurídico que estuvo durante años protegiéndole a él dentro de la embajada. Sí, desde luego habéis demostrado ser los baluartes de la libertad de expresión frente a una lawfare, ¿no? Un auténtico acoso, intento de acoso y derribo de guerra jurídica, ¿no? Contra un individuo como Assange. ¿Cómo recuerdas, Fidel, la estancia de Julian en la embajada? ¿Era tan difícil convivir con él? ¿Por qué la prensa se ha centrado tanto en estos problemas de convivencia y no, por ejemplo, en los lazos que unían el proyecto de Wikileaks con Ecuador? Por ejemplo, el proyecto aquel de crear una Silicon Valley amazónica, aquel deseo del gobierno de Correa de acometer un cambio de modelo económico y pasar del modelo extractivista a otro basado en la ciencia, en la tecnología, en la diversidad, en los bienes comunes, en el conocimiento libre y abierto, que en el fondo son la utopía digital, que en fin, que nos venden las grandes corporaciones, pero que ya vemos que bien se preocupan porque no las materialicemos, ¿no? Sí, bueno, mira, la convivencia con él, la convivencia para él, sobre todo para él, fue siempre muy dura, muy difícil, ¿no? Porque la Embajada del Ecuador es un departamento pequeñito, de 200 metros cuadrados, que no tiene ningún espacio para tomar aire fresco, para recibir el sol. Entonces, ahora que estamos ya en un año de pandemia prácticamente y la gente se queja tanto de que ha estado meses en cuarentena, encerrado en su hogar, donde tenía un jardincito, donde puede salir a pasear a su mascota, donde puede caminar, imagínense lo que sería estar 7 años, 2.500 días y noches encerrados en una oficina, sin salir en absoluto. Entonces, para él fue una convivencia muy dura. Tendría que decir que en todo caso estuvo protegido, estuvo siempre activo, él tenía el derecho a trabajar y no paró un día. Yo no recuerdo un solo momento en todos esos años que estuve junto a él que Julián hubiese estado aburrido, sin saber qué hacer. Él estaba trabajando todo el tiempo, recibía visitas de todo el mundo, cientos, quizás hasta 1000 visitas en todos esos años de todo el mundo, ¿no? Activistas, disidentes, políticos, artistas, estrellas de Hollywood, de todo que venían a expresar solidaridad con él y con el país que lo protegió, ¿no es cierto? Y publicó libros, Wikileaks siguió publicando, dio cientos de entrevistas, cientos de conferencias. Esos fueron los primeros años, hasta que obviamente cambió el gobierno y todo se transformó, ¿no? Pero déjame decirte que ese primer periodo bajo el gobierno de Rafael Correa fue un periodo donde hubo respeto mutuo dentro de esa embajada. Julián nunca le faltó al respeto a ningún diplomático ecuatoriano, a ningún funcionario ecuatoriano. Y nosotros igual sabíamos que nuestra labor era protegerlo. Si hubieron incidentes, serían aislados y siempre con la compañía de seguridad que tú ya has mencionado, UC Global, que dicho sea de paso, no fue en el gobierno de Moreno que empezó UC Global a trabajar protegiendo a la embajada, protegiendo entre comillas. Estuvo ahí todo un siempre, y Julián y muchos de nosotros nunca confiamos en ellos, y se ha demostrado que teníamos la razón, ¿no? Y bueno, que tú has mencionado, digamos, lo que
en ese momento mi país, con el gobierno de Rafael Correa, quería impulsar a nivel internacional con propuestas de avanzada realmente, en todos los campos, y tú has mencionado uno que era ya en el campo de el derecho a que el conocimiento sea libre, y por ahí obviamente habían coincidencias con lo que Wikileaks representa, ¿no? Y la figura de Julian Assange, claro que sí. Sí, esta es una pregunta que también dirijo a Chema Guijarro, ¿no? Aquí ya podéis, quizás los dos, ya hacer un tete-a-tete. ¿Qué cambió cuando Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador? Bueno, se produjo la traición, una traición inédita en la historia de mi país y yo creo que de Latinoamérica, ¿no? Y cambió una traición a la democracia, una traición a los ciudadanos que elegimos de ese gobierno bajo una propuesta política para que al final implemente la propuesta perdedora, es decir, la propuesta de la derecha. Para mi país cambió todo, pero para Julián, sobre todo en la embajada, el país, los únicos que habíamos sido sus protectores reales, nos transformamos, bueno, yo ya salí en ese periodo, en sus perseguidores, se sumó a la persecución, el gobierno de Lenín Moreno se sumó a la persecución y desde un momento empezó a darle a los Estados Unidos todo lo que le pidieron, ¿no? Los Estados Unidos llegó a entrevistar a cerca de 15 diplomáticos y funcionarios ecuatorianos que pasamos por esa embajada. Yo me negué a ese interrogatorio por parte de fiscales norteamericanos. Comenzaron a pedir las pertenencias, la documentación generada en la embajada, todo lo relacionado con Julián. El gobierno de Lenín Moreno les entregó todo y finalmente terminó entregándoles su cabeza. Pero déjame decirte que el último año, es decir, el último año de Julián ahí, Julián estuvo prácticamente aislado, estuvo incomunicado. Se le cortó el internet, se le cortó el acceso telefónico, inclusive con inhibidores de señal nocivos para la salud. Se le prohibió sus visitas, con la sola excepción de sus abogados. Es decir, todo lo que el propio relator de las Naciones Unidas para la tortura y los tratos inhumanos describe como tortura psicológica, ¿no? Y eso es motivo de vergüenza. Si el periodo de protección y el asilo entregado a Julián será el orgullo de las futuras generaciones de ecuatorianos, su entrega es una vergüenza, una mancha histórica que estará ahí por siempre, ¿no? Lamentablemente. Muchas gracias, Fidel. Chema, ¿algo que añadir en este punto? ¿Quieres añadir? Tú tuviste un trato también muy estrecho con Julián, como lo habéis ya apadrinado en español, ¿no? Hombre, lo primero de todo, ¿no? Subrayar y dar por completamente ciertas, ¿no?, lo que acaba de decir Fidel, ¿no? Por cierto, te mando un fuerte abrazo, Fidel, ¿no? Y os mando también un abrazo a todas y a todos. Yo diría que esa traición en toda regla, que hay que poner y hay que significar con ese término tan feo, pero a la vez tan real en este caso, tuvo además fue una especie de ciclón al ralentí, ¿no? Cuando llegó Lenin al gobierno, efectivamente las condiciones dentro de la embajada, por lo que dice Fidel, pues cambiaron con cierta velocidad, pero fue claro cómo desde el principio se fue generando un relato que estaba destinado a justificar ex post una decisión que se había tomado, yo estoy convencido que en los primeros días del gobierno de Lenin, sino antes, ¿no? Yo siempre he dicho que Moreno nunca entendió la importancia histórica de lo que estaba haciendo el gobierno ecuatoriano en aquel momento. Siempre fue, como digo, bastante poco discreto a la hora de demostrar, tanto en privado como en público, su animadversión hacia el personaje, hacia Julian Assange y hacia la propia institución, ¿no? Lo que significaba Wikileaks. Y por desgracia, pues muchas y muchos vimos que cuando efectivamente tomó el poder no hizo sino justificar
y hacer ver a todo el mundo una decisión que ya había tomado, creando además hitos en ese relato o bien directamente falsos o bien magnificados de una manera grotesca, ¿no? Precisamente para hacer ver a Julián, pues eso, como un villano, como un tal, como alguien que no respetaba la autoridad ecuatoriana, que no respetaba a la gente, y cuando todo eso pues era y es totalmente falso, ¿no? Y con cualquiera de los que hables que estuvimos allí en esos días en la embajada, te dirá que el trato de Julián con todas las personas que estuvimos allá fue siempre absolutamente correcto, cuando no decir cariñoso, porque además, claro, después de tantos años te puedes imaginar que, bueno, pues que es imposible no tener un corazón en el pecho y sentir cierta empatía por una persona que, como ha explicado muy bien Fidel, ha pasado y pasó ya en la embajada una situación muy complicada, ¿no? Que además se fue agravando. Sí, ya hablando desde los cargos que has ocupado en la diplomacia internacional, ¿qué significado y qué implicaciones tiene, a tu juicio, que la disidencia digital personificada en Assange y Snowden, ahora entraremos también en el caso Snowden, en el que tú jugaste un papel clave, apenas contase con el apoyo de los países del eje bolivariano y que, bueno, tuviéramos que sufrir y asistir a sucesos tan lamentables como, bueno, lo que relatáis, ¿no? Al arranque del libro del analista, ¿no? El secuestro del avión presidencial de Evo Morales en Viena bajo la sospecha de estar llevando a Snowden, ¿no? Allí en la bodega, se supone, ¿no? Claro, o sea, yo creo que, como muy bien habéis explicado al principio, ¿no? Creo que Virginia lo ha comentado al principio, ahí es, en fin, lo que significó y significa Wikileaks en la historia, digamos, digital del siglo XXI, ¿no? Es decir, que de una gran red de redes, pues efectivamente alguien o algunos lograran explotar todo ese potencial liberalizador que tiene una estructura tan horizontal de intercambio de información masiva, etcétera, ¿no? Y que desde el punto de vista progresista muchos habíamos pensado siempre que tendría unas potencialidades democratizadoras inmensas, brutales, ¿no? Pues realmente yo creo que Wikileaks fue el elemento clave que logró demostrar esa hipótesis y hacer de esas potencialidades una realidad bestial, ¿no? Según la cual, pues digamos, esa información y la narración de esa realidad, que ha sido también tan importante para el poder a lo largo de la historia, ya no está bajo el control del poder, ¿no? Y esa es un poco la buena nueva que nos traía o que nos trae, en cierta forma, la era digital, con personajes y con instituciones como Wikileaks y como Julián. Claro, esta relevancia, ¿no? Que yo le pongo en términos históricos, creo que es exactamente la misma que puso Estados Unidos, ¿no? Y el propio gobierno de Obama, que fue quien más hizo por perseguir a la institución y a Wikileaks, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues precisamente en ese sentido, ¿no? En el sentido de que son los Estados Unidos los que entienden que han perdido el control, precisamente por personajes como Julián, ¿no? Y que por lo tanto la única manera de, vamos a ver, de cerrar la cuña por la que se liberan todas esas pulsiones democratizadoras, pues es convertir a ese personaje en un gran villano, en un gran monstruo, ¿no? Y por supuesto eso explica también el gran silencio, ¿no? Que también habéis denunciado antes y que habéis explicado, ¿no? En el sentido de no querer dar la dimensión real de todo lo que ha pasado, precisamente, pues, en fin, reduciéndolo todo, digamos, a una biografía más o menos afortunada o desafortunada, ¿no? Ciertamente, en fin, los acontecimientos siempre son superiores a las personas, ¿no? Y las personas muchas veces desbordan en términos de significado, pues mucho más allá de lo que hacen y significan. Y yo creo que en este caso esa hipótesis se cumple muy bien con Julián, ¿no? Julián había que derribarlo por tierra, mar y aire porque era un aviso y es un aviso a navegantes, y no me refiero solo a periodistas, ¿no? Sí, es la fuerza, ¿no? de una comunidad libre en la red y además distribuida, ¿no?
¿Cómo y por qué? Ahora pasamos al caso Snowden, si os parece o si te parece, Chema. ¿Cómo y por qué acaba Snowden refugiado en Rusia, ¿no? Tú ahí jugaste un papel clave, ¿no? ¿Qué papel asumiste en ese proceso? ¿Por qué Rusia acabó siendo el país de acogida y no, por ejemplo, Venezuela, Ecuador o Bolivia? ¿Se barajaron otras opciones? Bueno, ¿cuál es tu recuerdo de aquello y tu valoración incluso de eso, del resultado de ese proceso, ¿no? Del exilio, autoexilio, refugio, no se sabe bien, de Snowden en Rusia, ¿no? Claro, bueno, como bien sabes tú, Víctor, en realidad yo retomo las cosas en Moscú, ¿no? Como bien se explica en el libro de Héctor Juanatey, ¿no? Del analista, pero en realidad quien inicia todo es Fidel, ¿no? Que encima tenemos ahora la suerte de tenerle aquí ahora mismo, ¿no? Es decir, yo en realidad voy a Moscú cuando Eduard está ya de camino y con Fidel yo creo que también de camino a Moscú, ¿no? Es decir, que yo en realidad lo que voy es a tratar de terminarlo antes que de empezarlo, ¿no? Ahí, como bien sabes, la espoleta que disparó todo fue ese famoso salvoconducto que redacta y firma Fidel Narváez y bueno, que como sabes, pues en una historia bastante rocambolesca, ¿no? Es decir, como un cónsul de Londres, no, o sea, de Ecuador, en Londres firma un salvoconducto de un tipo norteamericano que está en Hong Kong y este termina en Moscú, ¿no? Parece una especie de gran trabalenguas geopolítico, pero lo cierto es que, como bien sabes, bueno, pues fue esa casualidad la que llevó a Snowden a salir de Hong Kong y a quedar, en fin, no sé si atrapado, no sé en qué sentido atrapado, pero en Moscú, ¿no? La idea es que, claro, también piensa que las conexiones de vuelo internacionales no permitían hacer muchas más combinaciones y muchas más virguerías, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estaba claro que había que intentar volar espacios aéreos que no, en fin, no estuvieran a las órdenes de Estados Unidos, básicamente espacio aéreo OTAN, y por lo tanto, pues no había muchas más alternativas, ¿no? Fíjate que como bien sabes también, esa precaución que siempre se tuvo, ¿no? de querer evitar países OTAN, pues luego estuvo absolutamente justificada después del incidente del avión de Evo Morales, ¿no? Cuando 4 países de la OTAN, Francia, Portugal, España e Italia, acaban entrando en una connivencia completamente descabellada, ¿no? Por no decir ¿no? que violó gran parte o muchos de los acuerdos internacionales que hay de relaciones diplomáticas y consulares, por la simple sospecha, y además sospecha ligera, de que el señor Edward Snowden podía estar viajando en ese avión, ¿no? Como ves, no tuvieron ningún reparo en utilizar ese mecanismo, digamos, de esa alianza militar para violar y violentar gran parte de esos acuerdos, ¿no? Y de los principios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Fidel, a lo que has señalado, Chema? Bueno, simplemente decirte que Rusia no fue una elección de Snowden. Él jamás quiso quedarse en Rusia. Y la razón específica por la que no pudo continuar su viaje es que los norteamericanos le cancelaron su pasaporte cuando él ya había salido desde Hong Kong con su pasaporte válido, pero mientras estaba en el aire le cancelaron su pasaporte. Esa fue la excusa que usaron los rusos para no dejarle abordar el siguiente vuelo que debería haberlo llevado a La Habana, Cuba, y luego a Sudamérica, ¿no? Pero bueno, él quedó atrapado. Y yo diría hasta cierto punto, en un primer momento, secuestrado. Porque en los primeros 2 días los rusos no lo mostraban a nadie. Él estaba, yo uso esa palabra, prácticamente secuestrado. Ya luego el destino determina que ningún otro país lo quiera proteger, ningún otro país le quiera dar asilo, y no le queda otra que quedarse donde está, ¿no? Y qué sé yo le escuché a él cuando
cuando expulsaron a Julián, ahora el año pasado, decir que quizás fue una suerte que le cancelaron su pasaporte, porque si hubiese llegado a Ecuador, ¿no? Bajo el gobierno de Lenín Moreno, él ahora estaría en Guantánamo, ¿no? Claro. Entonces, Seguro. por lo menos seguro. está protegido. Él no es libre, no puede regresar a su país. Yo no le desearía eso a nadie, ¿no? Pero está protegido y está en una situación mucho mejor que la de Julián, por supuesto. Sí, pero habla bien a las claras, ¿no? Todo esto que habláis, que estáis comentando ahora vosotros y desvelándonos, bueno, del penoso estado, ¿no? De las libertades civiles actualmente, ¿no? Sobre todo para quien se considera un ciudadano global, un ciudadano digital, ¿no? Con derecho a intervenir en temas transnacionales y, por supuesto, en fin, a luchar, ¿no? Por esos derechos humanos que o están en la red o realmente también pierden, ¿no? Sentido en sí mismos. En ese sentido tiene sumo interés incorporar y reincorporar ahora a Renata, ¿no? Renata Ávila. Es un enorme placer haber podido reunirte con nosotros en este encuentro y quisiera hacerte tres preguntas que hacen referencia, bueno, a tres facetas de tu riquísimo perfil, ¿no? Como activista, como abogada y como defensora de los derechos humanos. En este último sentido, ¿no? ¿Qué suponía el proyecto Wikileaks cuando se vincula y se vinculaba a otros como la red Tor, la criptografía y todo este intento por seguir salvaguardando algo que ya no es una realidad, ¿no? Pero sí seguir luchando, por lo menos en la medida de lo posible, por esa red neutral y que garantice el anonimato, ¿no? Y también en ese sentido, porque bueno, eres una persona con una formación jurista considerable, otro de los links que ha pasado muy por encima, ¿no? Esa convergencia que se produce en un momento dado entre la transparencia global que impulsa Wikileaks y la jurisdicción universal que estaba encabezando o que encabeza Baltasar Garzón cuando se hace con el caso Pinochet, ¿no? Y que está involucrado, como usted, en la defensa jurídica de Assange. Creo que todo esto abre una serie de debates que nos han sido escamoteados precisamente eso por la hiperpersonalización y los bulos que se han vertido, ¿no? Perfecto. Antes que nada, creo que es importante recordar que Wikileaks es algo que surge de lo colectivo y que es un proyecto colectivo. Creo que es un error identificar a Wikileaks con Julian Assange, porque significaría que neutralizar y suprimir y castigar y eliminar de la escena a Julian Assange significa eliminar un movimiento. Y creo que es importante recordar que Wikileaks se construyó sobre proyectos anteriores muy importantes como el movimiento de software libre, el movimiento de la criptografía y todos los esfuerzos que se hicieron desde los 90 con proyectos como Indymedia. Entonces, ese es el primer elemento. Es algo que llevó bastantes años, que se inspiró en movimientos desde la Revolución Zapatista hasta los primeros proyectos de interés público que buscaban acceso al conocimiento, democratización de las tecnologías y una relación norte-sur distinta. Es en ese espacio en donde nace Wikileaks, de nuevo como un proyecto colectivo. ¿Y por qué reitero lo colectivo? Porque algo que se nos olvida cuando discutimos el caso de Wikileaks es que no es solo Julian Assange que está en ese caso. Julian Assange es la primera persona y es la persona principal que está siendo es sometido a un proceso de extradición, pero hay muchas más personas en ese caso pendientes de ser, dependiendo de lo que resulte de la extradición de Julian Assange, arrestadas y procesadas. Creo que es importante porque son tecnólogos, activistas y demás que están también en riesgo y que están también sometidos en este proceso que toca muchas más jurisdicciones que solo la de Inglaterra y que pone en riesgo mucho más de lo que podemos dimensionar. Desde periodismo de investigación
hasta desarrollo de tecnologías e innovación para proteger la privacidad. Y esas es las tres esferas de intersecciones. Es tecnologías para privacidad y cifrado. Ese es uno de los primeros objetivos. Periodismo independiente que no depende del patronazgo corporativo o el patronazgo estatal. Esa es la segunda esfera. Y la tercera, la que es más importante y que yo no oigo en las discusiones para nada, es la esfera del público. Porque lo que dice Wikileaks es justamente lo opuesto que estamos oyendo en todos los medios hasta hoy. Lo que dice Wikileaks es, la gente es inteligente, la gente no es estúpida. La gente, si le das acceso a la totalidad de la información, si le das acceso a los hechos, pero no a los hechos que cura y que maquilla un periodista desde un cómodo escritorio, sino que a los documentos completos, puede arribar a sus propias conclusiones y puede cuestionar aún la misma narrativa que los medios presentan. Lo que la recepción que tenemos de esto una década después es muy distinta. Lo que dicen todos hoy, incluidos los periodistas, es la gente es tonta, la gente no sabe diferenciar lo real de lo ficticio y debemos poner aún más controles de curaduría de lo que la gente lee y de lo que la gente recibe, porque si no la democracia se va a destruir. El discurso de Wikileaks era precisamente lo opuesto, era precisamente la mejor cura, decía en ese entonces, a las noticias falsas y a la corrupción de los medios y a los intereses dentro de los medios. Es un periodismo independiente, directamente financiado por la gente, que no te maquilla los hechos, que te ofrece un contexto, pero que también te ofrece la oportunidad de leer todo el documento, de leer documentos completos y no de leer realidades filtradas. Eso es como responde a la primera pregunta, pero también el contexto. ¿Qué estaba pasando en 2009? En 2009 se dio este auge de los ciberdisidentes y periodistas de investigación independientes. Y en 2009, antes de que Wikileaks publicara Collateral Murder, ya habían alrededor del mundo más o menos 151 personas en prisión. Uno ya había muerto en custodia por publicaciones en línea. Y esto es importante recordarlo porque teníamos, por un lado, teníamos un discurso paralelo. Por un lado teníamos Hillary Clinton alabando a todas estas personas, a estos ciberdisidentes que estaban desafiando gobiernos autoritarios y exponiendo la verdad por medio de sus publicaciones online. Y en paralelo, justo meses después del famoso discurso de libertad de Internet que Hillary Clinton dictó en el Departamento de Estado antes de que Collateral Murder fuera publicado, en noviembre todo ese discurso se va por la borda, porque todo lo que la administración de Obama había dicho que era condenable y que era un freno a una mayor y mejor democracia, pasó en su jurisdicción. Y reaccionaron tal como Gaddafi, tal como Ben Ali, tal como cualquiera de estos hubiera reaccionado. Entonces es interesante, pero hay algo importante que recordar. La administración de Obama cometió serios errores, seriosísimos errores, pero a la salida los rectifica y a la salida ofrece el perdón a Chelsea Manning. Y creo que es importante recordarlo hoy, porque a la entrada de la administración de Biden, es importante recordar esto, porque existe, contrario a lo que pensaríamos intuitivamente, existe una esperanza de que esta administración pueda rectificar el curso, porque existe un consenso absoluto en todas las organizaciones que abogan por la libertad de expresión, que este caso es un absurdo y que no debe continuar. Y una de las razones por las cuales la administración de Trump, que es concretamente Pompeo, comete esta afrenta contra Wikileaks es que una de las publicaciones de la que casi no se habla, Vault 7, que publica ya cuando Trump es presidente, Wikileaks, y que expone toda la manera con que la CIA hackea a todo mundo, básicamente.
es lo que hace enojar a Pompeo y hace llevar esta arremetida contra Julian y contra Wikileaks, que demoniza y le considera hasta llega un momento en que se llega a pensar que va a listarle como una organización terrorista, que tendría unas implicaciones terribles. Entonces, en ese contexto es importante leer el futuro de lo que viene. Y lo que me hablabas de la jurisdicción universal, pues es una sucesión natural, ¿verdad? Buscar justicia universal implica buscar acceso a la información y a la verdad de las víctimas de forma universal y no reservarlo por jurisdicciones. Entonces es una conexión natural entre los dos movimientos. Muchísimas gracias, Renata, por recoger el guante que lanzaba con la pregunta, ¿no? Precisamente por reivindicar esa contracultura digital que es la antítesis, ¿no?, del capitalismo de Silicon Valley y del capitalismo de vigilancia. Y la enorme afluencia, ¿no?, de distintas corrientes que convergen ahí, ¿no? Como mujer y como coautora del excelente libro que hemos citado antes sobre activismo digital femenino y feminista, teniendo en cuenta además la gravedad de las imputaciones que cayeron, ¿no?, no solo sobre Assange, sino sobre otros hackers y gente del mundo de la cultura libre, ¿no?, de violación, abusos, etcétera. ¿Cómo se consideran ustedes tratadas por los medios corporativos, ¿no? ¿Y cómo consideras que han funcionado esas acusaciones de abuso sexual, ¿no?, y de violación que han perseguido a Julian y a otros? Aparte, bueno, se puede admitir, ¿no?, que el heteropatriarcado también está presente, ¿no?, en los círculos de los que hablamos y todo esto, ¿no? Pero sí me parece importante, recuperar vuestra voz, ¿no?, en este punto. Claro, en ese sentido yo creo que es interesantísimo la poca cobertura y el poco reconocimiento que se le ha dado a Sarah Harrison. Por ejemplo. Sarah Harrison era y es una periodista por nombre propio, súper valiente, que estaba dirigiendo los mayores equipos de investigación en Wikileaks, y siempre se le planteaba como la asistente, la novia, la pareja, y lo mismo cuando ella valientemente toma el avión junto con Edward Snowden y le acompaña en el exilio y demás. Creo que es el ejemplo de Sarah Harrison y del poco protagonismo que se le da en todo esto. Es un ejemplo claro del machismo que existe, izquierdas y derechas, el machismo que existe dentro de las comunidades tecnológicas y dentro de las comunidades periodísticas. No pueden concebir que sea una mujer la que esté dirigiendo una gran operación de publicación y coliderando. Y tampoco se reconoce que es una persona que ha corrido tremendo riesgo, que tiene casos pendientes en varias jurisdicciones y completamente se elimina de la foto, digamos, y ya ni se habla de ella, por ejemplo. En ese sentido también, bueno, como abogada la tiene siempre en el equipo de abogados de Julian Assange. Yo diría que somos 50 y 50 y siempre el protagonismo lo tienen los hombres, casi siempre. Entonces es como aprendes a vivir con ello, pero te das cuenta que el heteropatriarcado es algo que atraviesa ideologías y bandos. Y minimiza el trabajo, pero no por eso se deja de trabajar, ¿me entiendes? Sino por eso, y en el equipo de legal de Julian tenemos un ambiente súper cordial, colaborativo, cero machista, pero la percepción de los medios y la cobertura de los medios siempre es sesgada, claro. En ese orden también es muy interesante cómo Julian está rodeado por mujeres inteligentes, que somos sus amigas, independientes, que luchan por principios feministas, y hemos batallado también tremendamente el castigo social que se nos da por defender al violador, así nos dicen. Y cuando les cuestionas, es como una condena sin juicio previo, y es una condena colectiva sin juicio previo.
nunca cuestionan el sistema judicial sueco, que nunca se dignó a tomar un avión que tomaba 2 horas, menos de 2 horas, para interrogar rápidamente a alguien que supuestamente era sospechoso de faltas de orden sexual. Y nunca cuestionan todo eso, nunca cuestionan el teatro y el tortuguismo judicial que Suecia, en colusión con Estados Unidos y con Reino Unido, emprendieron. Entonces, en lugar de cuestionar instituciones poderosas con todos los recursos que pudieron haber proporcionado justicia pronta y efectiva a todos los involucrados en esto para aclarar ese malentendido, nos castigan a las abogadas defendiendo a Julian. Entonces es como juegan las narrativas y cómo juega el miedo que tienen muchas mujeres de expresar abiertamente su apoyo a Julian, porque creen que el apoyo significa tirarse un tiro en el pie. Creo que debemos romper con esa narrativa y como feministas conscientes de cómo el poder opera en el mundo y localmente y en los medios y en el sistema judicial, más que nada debemos defender a Julian Assange es una actividad feminista, considero, porque defendemos nuestro derecho a acceder a la verdad, acceder a la justicia y rechazamos rotundamente que causas justas como el esclarecimiento de delitos de naturaleza sexual se utilicen para silenciar a un periodista y se manipulen. Sí, la interesantísima impugnación de plano, ¿no?, del uso estigmatizador de la corrección política en contra de los valores progresistas que supuestamente defiende, ¿no? Gracias por tus palabras. Y ya para enlazar con Carlos Bayo, al que le podemos dar, si os parece, también acceso, quisiera que entre los dos hablaréis, tú quizás, Renata, de todas las irregularidades y del carácter realmente casi fraudulento, obviamente fraudulento, del proceso de extradición que está sufriendo ahora Assange, ¿no? Para luego entrar con Carlos a la red de periodistas y las campañas de apoyo que se están realizando a su nombre. Por favor. Sabes que a mí, más que hablar de las irregularidades, que son incontables y están plasmadas en muchos procesos, me gustaría hablar de lo que viene. Vale. Y lo que viene es político, y debemos recordar cada vez que vemos el caso Assange que no es un caso técnico, no es un caso, y los argumentos ya los tenemos. Ese caso lo tenemos ganado desde hace muchísimo tiempo y declarado ganado desde 2016, diría yo. Y es una injusticia reiterada sostenida por razones políticas. Entonces, si denunciamos la naturaleza política de este caso, sabemos, y si estamos conscientes de la naturaleza de este caso, sabemos que probablemente el 4 de enero la Corte va a juzgar en su contra. Cuando juzguen en su contra, no debemos leer la gran justificación técnica que se van a volar. Lo que debemos señalar y apuntar es a la Corte Mayor o a quien tenga en sus manos decidir este caso, que es inaceptable para la ciudadanía europea, para la ciudadanía occidental y para la ciudadanía americana, que este caso continúe. Existe consenso que es un absurdo, existe un consenso de que se ha excedido en proceso, en tratamiento inhumano. Es momento de unirnos a un rotundo no, a un no inaceptable, a que no vamos a aceptar que se le extradite y a que lo único lógico es que este caso cierre tan pronto como sea posible. Y el principio no debe ser que es un padre, hay muchos padres en prisión, no debe ser que es un periodista, hay muchos, el motivo es un motivo bastante egoísta, de hecho, es nuestro derecho a leer lo que se publica online de cualquier país del mundo, a leer, o sea, es nuestro derecho a saber, es nuestro derecho a la verdad, lo que está jugándose ahí. Entonces creo que hay que darle el giro y darle la vuelta y decirle a la ciudadanía y decirle a la audiencia,
si perdemos el caso Assange, perdemos todos. No es que pierda él ya sacrificó 10 años de su vida y es terrible. Y claro, es una vida humana y importa tanto como importan los periodistas que están en prisión en Turquía, y es un principio. Pero en este caso en concreto, a diferencia de los periodistas que están presos en Turquía y en Egipto y en tantos países del mundo, lo que está en juego aquí es el derecho a publicar la verdad globalmente sobre el país más poderoso del mundo. Esa es la gran diferencia. O sea, el caso de Assange es un caso sobre nosotros más que sobre él. Y creo que eso es lo súper importante recordar y a rechazar rotundamente. ¿Queremos saber menos? No nos opongamos. Gracias por la lucidez, Renata. Entra, Carlos, entra en la conversación, por favor. Sí, es que además yo querría también romper una lanza por Sarah Harrison y estoy absolutamente de acuerdo con Renata en que es una figura fundamental en todo el desarrollo de Wikileaks y, por supuesto, también fundamental en cuanto a permitir que Snowden no fuera capturado, porque fue ella la que lo acompañó, fue ella la que realmente se rompió los cuernos haciendo lo que nadie más hubiera podido hacer. Pero sobre todo también para nosotros en público fue fundamental que ella estuviera cuando empezamos la colaboración con Wikileaks. En 2012, precisamente, arrancamos la colaboración con Julian y con Wikileaks en el mismo momento en el que nos veíamos obligados a cerrar la edición en papel por problemas financieros. Y entonces nos quedamos como un medio online y para Wikileaks eso no fue importante y para Sarah Harrison tampoco. Y bueno, para Julian tampoco, por supuesto que yo fui allí al Frontline Club en Londres a presentar una de las grandes filtraciones, la de Global Intelligence Files de Stratford. Pero el caso es que ella fue la que realmente nos permitió afrontar esa transición del papel al online, la que nos ayudó tecnológicamente incluso. Y esa exclusiva, esas sucesivas exclusivas con las que estuvimos colaborando, uno de los medios colaboradores de muchas de ellas, con la exclusividad primero en todo castellano, pero en el mundo entero, luego para España en castellano, fue la que yo creo que también salvó a público. O sea que es muy importante el papel que ella ha tenido en mi relación con Wikileaks y realmente, bueno, pues evidentemente Julian es el que ha sufrido, pero ella también lo pasó muy mal en Berlín, estuvo escondida, perseguida y no hemos de olvidar de que todo esto que está ocurriendo es porque Estados Unidos ha declarado una auténtica guerra, una guerra contra una organización que descubre la verdad y que lo que se está juzgando es condenar lo que todos los periodistas de investigación hacemos. Es decir, están juzgando como ilegal, están juzgando como perseguible, pero perseguible por encima de los tratados internacionales y de las normas básicas de los derechos humanos y de la jurisdicción internacional. Es decir, como estuvieran en una guerra total, precisamente las actividades que permiten a los periodistas hacer de guardianes de la ciudadanía, del derecho al conocimiento de los ciudadanos. Entonces, bueno, eso es fundamental el papel que ha tenido Sarah Harrison, eso es básico, pero también es fundamental ahora el papel que todos los periodistas deberíamos tener y ahí estamos en esta iniciativa que se llama Journalists Speak Up for Assange, en la que ya la iniciamos unas docenas de periodistas y ya somos casi 1.600 en todo el mundo, pero yo también quiero decir cómo los grandes medios de comunicación precisamente son los que no están participando de esta gran iniciativa internacional. Son más de 100 países. Somos, como digo, 1.600 periodistas. Casi todos son freelance. En España mismamente, es que medios de comunicación solamente público e Infolibre han participado desde la dirección y otras pocas, digamos, otras propias webs digitales que son menores. Pero los grandes medios de comunicación, yo incluso pienso que han impedido que sus profesionales participen, porque si uno va a mirar los grandes medios de comunicación españoles, ni siquiera los que están en nómina, en plantilla
se han sumado a esta iniciativa. Todos de los 1.600 solo hay 91 españoles, solo somos los 91 españoles y prácticamente todos son freelance. Uno de los motivos también por los que tenemos muchas dificultades para financiar y para poner en marcha las campañas que se necesitan y para revelar la información y para, sobre todo, proteger a las fuentes. Porque como decía Assange, como decía Julian, siempre que yo hablé con él y que le veía en persona, él insistía, nosotros somos una organización de protección de fuentes. Es decir, lo que Wikileaks hacía más que filtrar era proteger a los whistleblowers, a los alertadores y las alertadoras, a las personas que se atreven a desafiar al poder para permitir que la ciudadanía sepa de esos abusos y conozcan la verdad, y necesitan protección. Y todavía no hemos conseguido que se apliquen ni la más básica normativa europea ya aprobada hace todo un año en Europa, y en España sigue sin aplicarse y sigue la Fiscalía persiguiendo a los whistleblowers. Es absolutamente inenarrable, es increíble. Pues estamos ya fuera de tiempo y con todo dolor tengo que cortar esta conversación, pero no sin antes, Virginia, Fidel, Chema, Renata, Carlos, muchísimas gracias por la generosidad de compartir con nosotros y nosotras vuestro tiempo y testimonios, pero sobre todo por el trabajo constante que realizáis en cada una de las áreas en las que estáis involucrados. Gracias también a todo el equipo técnico de Público TV que nos ha dado este apoyo. Y si les ha interesado lo aquí conversado, en breve abriremos un nuevo debate en espacio público sobre el futuro del periodismo independiente. Reflexionaremos sobre él y, como señalaba Virginia, a partir de la experiencia de la plataforma de 16 medios independientes de la que forma parte Público y que financió la encuesta sobre la monarquía que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, llevaba negando 5 años. Al estilo del Cuarto Poder en Red y Wikileaks, estos medios ofrecieron datos incontestables para abordar un debate negado por el monopolio oficial de la agenda informativa. Sin que sirva de precedente, y como titulaba The Economist uno de sus editoriales, "We the data", nosotros los datos y quienes los filtramos, se despiden de ustedes hasta nuevo aviso. Mil gracias por su atención, saludos y salud. Hasta luego, un placer. Hasta luego, gracias. Gracias.